Hoy, 2 de diciembre de 2023, se cumplen 200 años desde que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, James Monroe, acudiera al Congreso de ese país para dar cuentas del Estado de la Unión, y en aquel entonces pronuncia un discurso que se transformó en los años venideros en la llamada Doctrina Monroe. América para los americanos. Una frase que además ha sido fuertemente tergiversada por grupos políticos interesados en adversar a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ¿qué hay detrás de la Doctrina Monroe? ¿Qué significa América para los americanos? En aquel entonces, 1823, los Estados Unidos de Norteamérica no eran la gran potencia que lo son hoy. Si bien es cierto, ya venían con un perfil de gran nación, aún no tenían la fuerza suficiente para enfrentar a las grandes potencias europeas, que eran las que dominaban el escenario geopolítico internacional de aquellos días. Los americanos observaron que la Gran Colombia y también el Río de la Plata eran naciones con las cuales ellos podían contar para una alianza continental que pudiese enfrentar la amenaza de una nueva colonización por parte de las potencias europeas. Recuerden ustedes que para aquellos años las guerras napoleónicas se habían terminado y se había conformado la Santa Alianza entre el Imperio Ruso, el Imperio Austriaco y Prusia. Además, la amenaza latente siempre de la pérfida Albión, es decir, Inglaterra. Entonces, América para los americanos significa que desde Canadá, desde allá, desde el norte, hasta el extremo sur de nuestro continente, donde están Argentina y Chile hoy día, todo ese vasto continente fuese para repúblicas independientes del imperialismo europeo. Que no sufriéramos nosotros lo que sufrieron África, por ejemplo, y el sudeste asiático en el siglo XIX, con un nuevo periodo de colonización por parte de los europeos. O sea, América para los americanos significa eso. América para los americanos no significa que América va a ser el patio trasero de los Estados Unidos. América para los americanos significa que todos unidos, como hermanos continentales, enfrentemos juntos las amenazas extrahemisféricas. En principio, los Estados Unidos no fueron exitosos en la implementación de la doctrina. Hubo intervenciones en México, hubo intervenciones en muchos otros países de nuestro hemisferio por parte de ingleses, de franceses, de todos, ¿no? Y los Estados Unidos no contaron siempre con la fuerza económica, con la fuerza militar para enfrentar y para hacer valer esa doctrina que ellos habían impulsado. Ya ustedes saben qué fue lo que ocurrió con la Gran Colombia, con el Río de la Plata, con todas nuestras repúblicas. En aquel tiempo, cuando se invoca la doctrina Monroe, Estados Unidos determinaba que eran países bastante fuertes, bastante estables, autónomos, capaces de poder pelear juntos en contra del imperialismo europeo. Pero luego nuestras repúblicas lamentablemente se fueron debilitando desde todo punto de vista y los Estados Unidos se iban fortaleciendo en su ámbito. Entonces termina Estados Unidos como la única potencia hegemónica, hemisférica, capaz, digamos, de enfrentarse y de equivaler su poder al de las potencias europeas. Esto fue ocurriendo en las décadas sucesivas a 1823. Ahora bien, los venezolanos, yo entiendo mucho el sentimiento de México, las razones de México, como decía Carlos Rangel. Yo entiendo muchísimo las razones de Cuba, de Puerto Rico, muchos de ellos. Pero nosotros los venezolanos tenemos
digamos, la bendición de que la doctrina Monroe siempre fue favorable a nosotros. ¿Por qué fue favorable a nosotros? Cuando en 1895 el general Cifuentes se enfrenta a los ingleses en el río Cuyuní y planta cara de forma militar a los intentos ingleses de apoderarse de las bocas del Orinoco, y ya, digamos, iban avanzando por todo nuestro territorio esequibo, nuestra Guayana esequiba. Entonces, ante la amenaza de que Inglaterra iba a venir a nuestro país con su armada y nos iba a arrebatar de forma violenta el territorio, se invoca la doctrina Monroe por parte del presidente Cleveland, y es cuando los Estados Unidos obligan a los ingleses a sentarse a negociar, a impedir además que vinieran a invadir Venezuela. Más allá de lo que haya ocurrido luego con el laudo arbitral de París, el asunto es que en primera instancia la doctrina Monroe sirvió para que a nosotros no nos quitaran más territorio del que ya nos habían quitado. Nuevamente tenemos otro periodo cuando ocurre el bloqueo naval a Venezuela por parte de las potencias europeas. Nuevamente los Estados Unidos invocan la doctrina Monroe y establece un mecanismo para que Venezuela pague su deuda, pero sin que las potencias extrahemisféricas, las potencias europeas, pudiesen aprovecharse y entrar a quedarse con nuestro país, a dividir nuestro territorio, que era realmente la intención que ellos tenían. Entonces, la doctrina Monroe, en ese sentido, ha sido muy benevolente con respecto al tema de Venezuela. Nosotros los venezolanos no podemos manifestarnos contrarios o manifestarnos desagradecidos con respecto o en rechazo a la doctrina Monroe, porque a nosotros en momentos históricos muy delicados, esa doctrina a nosotros nos sirvió. Entonces, hoy, a 200 años de la doctrina Monroe, yo celebro el espíritu con el que inicialmente se inició este llamado: América para los americanos. Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, todos, Guatemala, El Salvador, México, Canadá, Estados Unidos, todos, Cuba, todos somos americanos. Ese es el verdadero sentido de América para los americanos. Más adelante, un geopolítico, Nicholas Spikman, en 1942, va a esbozar una estrategia de seguridad que va a denominar zona de contención de rivales extrahemisféricos, y va a abogar para que los Estados Unidos establezcan relaciones de cordialidad, de buena vecindad y de unión económica y fortalecimiento económico con respecto a las repúblicas latinoamericanas, porque él decía que América toda era una zona de contención de rivales extrahemisféricos, y que un mercado común panamericano y una política de buenos vecinos, una política panamericana, iba a evitar que potencias extrahemisféricas nos viniesen a hacer daños a todos nosotros. Es decir, que Nicholas Spikman, de acuerdo a sus apreciaciones, a su teoría de defensa, que digamos se abocaba en las periferias, ¿no? La teoría del Greenland, él pudo de alguna manera reincentivar o digamos actualizar a los tiempos modernos aquel famoso pronunciamiento del presidente James Monroe, que lo leía escrito del que después fue también presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams: la doctrina Monroe, América para los americanos.